tuvimos que improvisar esta sala al aire libre. Vamos a hacer una oración, después le voy a dar la palabra a la profesora Patricia. Yo no me sentí competente de presentar a mi prima, entonces dije mejor que sea otro externo, y después la conclusión la da a dar alguna pregunta que... Bueno, vamos a hacer una oración. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy brevemente, no sé si ahí están Santa Juana. La hermana María de las Agués Sequeiros viene de una familia platense, católica. Tanto su padre como su madre tienen una fuerte formación humanística, clásica. Su madre es profesora de latín y sabe muchísimo sobre el teatro griego. Su padre, Octavio Sequeiros, como fiscal, y además un hombre sumamente culto, daba griego antiguo en el seminario diocesano de La Plata. Así que ella viene ya con ese molde realmente católico. Ella se graduó en el 2002 como abogada en la Universidad Nacional de La Plata y ese mismo año entró en la congregación, lo voy a leer porque no me voy a acordar, del Instituto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Y a partir de ese momento se comienza su trabajo como docente en distintas instituciones de la congregación. En el 2012 la congregación la manda a Francia para continuar con su labor educativa y en el 2017 pasa a formar parte de la Asociación Pública de Fieles Siervas de Jesús Misericordioso, que funda el obispo de Toulon, que se llama Dominique Rey. Ahora, yo lo que me preguntó después de leer todo esto, cómo una religiosa argentina se pone a estudiar con esa profundidad, con algunas notas absolutamente originales, con hipótesis, con teorías que es difícil encontrar. Y yo creo que acá, leyendo un poco la vida de ella, ha actuado la providencia. En primer lugar, ella cuenta que cuando era chica, la madre, en vez de contarle cuentitos de la Caperucita Roja, le contaba historias sobre la Puchel, sobre Santa Juana de Arco. Ella dice que siempre quería escuchar más cosas de Santa Juana de Arco. Y a los 17 años tiene la suerte, o la providencia la manda a Francia, donde puede peregrinar por todos los lugares por donde anduvo Santa Juana de Arco, y eso a ella dice que le produjo un entusiasmo enorme. Era jovencita, tenía 17 años, y cuando vuelve se pone a estudiar todo lo que había a mano, ¿no? Lo que tenía a mano sobre Santa Juana de Arco. Ahí tenemos esta segunda instancia, digamos así, de relación y de comunicación con la santa. Y después, en el 2012, cuando la manda la congregación a Francia, coincide, si podemos llamar así, con los 600 años del nacimiento de Santa Juana de Arco, lo que va a producir un entusiasmo en Francia, con publicaciones, con escritos, con debates, y eso a ella, yo creo que ahí es cuando, me imagino yo, dio el puntapié ya definitivo para estudiar este personaje que a ella la cautivó, y se pone a estudiar con toda la cantidad de bibliografía que se produjo en Francia, sobre todo en ese contexto, más todo lo que ella traía, y en el 2018 ella puede publicar finalmente este libro que no es un libro, como ustedes dirán, los que no lo conocen, no es un libro de difusión, es un libro de estudio que tiene sus propias conclusiones, es denso, erudito y además trae mapas, figuras. Es decir, es una obra, yo creo, no soy específica en una especialista, pero creo que es una de las pocas obras escritas
lengua española sobre un personaje tan francés como es Santa Juana de Arco. Así que, hermana, yo como feligresa y como le quiero agradecer que pueda darnos esta charla y que nos pueda iluminar sobre esta santa y patriota y mártir que fue Santa Juana de Arco. Así que muchísimas gracias. Bueno, agradecer a mi primo, a este público cautivo y privilegiado también que tengo. Es un honor para mí dar la charla acá en la fraternidad, en el Priorato, más porque sé que muchísima gente de la fraternidad ha leído el libro, ha comprado el libro, ha difundido el libro, y mi editor el otro día me decía: los de la fraternidad son los únicos que te pagan primero y después así que lo que no es poca cosa. Sí, como decía Patricia, empecé en el 2012 especialmente, cuando me puse más seriamente a trabajar en esto, porque un poco quise hacer como abogada de Juana. Era abogada, Juana estaba tan vapuleada, es una santa, como dicen los jóvenes, que da para todo, y era un papel un poco de defensora, especialmente de las leyendas negras de Juana. Por eso la etapa es ese perfil que me gustó mucho, porque es un poco como hacen con los acusados, una foto de perfil, una foto de frente. Era un poco, el primer fin era apologético, si quieren, de defensa de Juana. Y después también dar a conocer lo que está, no es que he hecho mucho, yo he resumido cosas buenas que ya estaban en francés, y que no había nada en español. Quizás eso sea el gran valor de hacer un resumen de la mejor bibliografía que había hasta ese momento. Han seguido saliendo cosas, pero ahora estaba con otro tema, yo con la bandé, así que sabrán disculpar porque hace meses que no toco nada, así como Mario me pidió, el padre Mario me pidió la charla, así he venido sin mucho, me he refrescado muchas cosas. Así que bueno, fue eso, resumir, que costó mucho. Ese fue el primer libro, y después justamente para los jóvenes hice otro resumen, solamente centrándome en la vida de ella, que no sé si ha llegado acá, pero se llama La Cristera Francesa, y lo tiene que pedir el prior. Justamente para llegar más a los jóvenes, porque reconozco que un ladrillo de 450 páginas no lo lee cualquiera. Y Santa Juana, bueno, personalmente le debo muchísimo, por eso tengo una promesa de decirle nunca que no. Así que a pesar de cuando Mario me pidió la charla anteayer, a pesar de volver de un asado con vino y no sé cuánto, no le podía decir que no. Así que por eso estoy acá. Pero bueno, sabrán disculpar y tener misericordia. Es una santa sin duda que para mí ha sido personalmente, de chiquita me ha marcado el camino. Quizás porque es una santa muy particular también para la Iglesia Católica. Es lo que se dice en griego un hapax, es decir, un hecho único e irrepetible hasta el momento. No hay ninguna santa como Santa Juana de Arco, no hay ningún santo ni ninguna santa que su original camino de santidad haya consistido en salvar a la patria, en este caso a Francia, y dar su sangre por Francia hasta en la hoguera. Por eso es una santa política, es una santa de los tiempos modernos, que no tiene un igual, no tiene un hecho parecido, no hay nada en la historia de la Iglesia. Así que bueno, ese es el primer gancho, la primera originalidad que tiene. He podido hacer, gracias a Dios, varias veces el camino de ella, así que he puesto algunas fotos acá para que vean más o menos qué es lo que queda. Acuérdense que de Juana quemaron todo, así que no hay cuerpo, no hay reliquias del primer grado. Así que bueno, vamos a hacer una cosa, si quieren preguntar, pero si no, mejor las dejamos para las preguntas para el final, así se hace más ordenado. Es una santa que se santificó salvando a la patria. Entonces, estamos obligados a hacer un pequeño resumen, que es un breve pantallazo, pinceladas, de la situación histórica. Porque si no entendemos la situación de la Iglesia, la situación de Europa, la situación de Francia en particular, no entendemos nada de su misión política providencial.
Así que vamos a pasar a grandes rasgos, vamos a encarnarla en el tiempo, en la Iglesia, en Europa, para después sí adentrarnos más en la vida de ella. Juana de Arco aparece un poquito antes, vamos a decir, en el siglo XIV. En el contexto del fin, se discute cuándo terminó la Edad Media, cuándo se empieza la decadencia. Bueno, uno de los puntos, uno de los hechos que se habla de la decadencia de la cristiandad, al principio del siglo XIV, fue cuando las naciones católicas, los reyes católicos, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, el rey de España, se empiezan a pelear en Europa por territorios, por puertos, por comercio, y dejan el objetivo que es el que los unía a todos y que lo había unido durante el siglo XI, XII y XIII, que era la conquista de Jerusalén, la reconquista del Santo Sepulcro que tenían los musulmanes, y que era el objetivo externo y sagrado que había mantenido unida a la cristiandad y a los reyes. Ese objetivo se empieza a dejar de lado por intereses más mundanos, y vamos a ver que en ese contexto está la Guerra de los 100 años, que es la guerra de Francia con España, por territorio en Francia. Así que eso va a desunir, y vamos a ver que la Guerra de los 100 años es una guerra entre reinos católicos, lamentablemente, entre los Plantagenet y los Valois, ¿no? Entre dos dinastías católicas. Sigamos, a ese repliegue, ¿no? También se dice que Dios manda como una especie de castigo, de flagelo, que fue lo que se llamó la peste negra, como el COVID, pero mucho más terrible. Lo que fue, se cobró 1/3 de la población europea, no podemos tener idea de lo que fue eso realmente en la peste negra, pero se cobró 1/3 de la población europea, y especialmente Francia fue flagelada en la época de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena muere atendiendo a los enfermos de la peste negra, digamos. Así que situación europea, situación de la Iglesia es una situación muy particular. La Iglesia vive el destierro de los papas. El rey de Francia pone presión sobre el papa, y el papa deja Roma en ese momento y se instala en Aviñón. En Aviñón si quieren, se galicanizó la Iglesia, se afrancesó. Franceses son los 7 papas que pasaron por Aviñón, franceses son los cardenales que lo eligieron, franceses era la sede. Así que esa situación hizo que el papa pierda un poco el prestigio y la autoridad espiritual, sobre todo, que tenía durante la Edad Media, y pase a ser ahora uno inter pares, uno más entre las naciones. Luego, bueno, es Santa Catalina de Siena, justamente, que lo convence a Gregorio XI de volver a Roma. Gregorio XI vuelve a Roma con una situación bastante débil, muere enseguida, y ahí, a ver si hay otra. No. Bueno, empieza lo que se llamó el cisma de Occidente, que hay una situación que hay un grupo de franceses que no reconocen al papa italiano, porque no quería más papa francés, después 7 papas franceses lo habían dicho que no, bueno, sale un italiano. Entonces los franceses que estaban en Aviñón eligen a otro papa, y empieza una disputa, que realmente no sabía qué papa era, porque tenemos santos defendiendo a un papa, santos defendiendo a los clementinos y los urbanistas, defendiendo de un lado y del otro, y después llega otro momento que eligen otro tercer papa. Si tenemos 3 papas al mismo tiempo, bueno, Santa Juana es contemporánea a esa situación de la Iglesia. Nace cuando estaban los 3 papas. Así que es una situación de debilidad, y a pesar del regreso a Roma, es una situación de lucha interna de la Iglesia tremenda. Y vamos a ver que quienes juzgaron a Juana de Arco también estaban en esta lucha de la Iglesia. Ahora bajamos un poco a Francia en particular. Francia tiene una situación de guerra externa con Inglaterra, por la Guerra de los 100 años, y al mismo tiempo también una lucha de guerra interna, de guerra civil, muy delicada, que si entendemos esto vamos a entender mucho de Juana. Por eso me detengo un poquitito, puede ser que sean muchos nombres, no se asusten, pero por lo menos saber que en ese momento estaba el rey Carlos VI, el rey loco, el único rey loco que tuvo Francia, que tuvo una demencia senil. Estaba casada con Isabel de Baviera y tenía 2 hijos. El delfín se le dice al príncipe heredero, el que tiene derecho a la corona, es la ley sálica, solo los hombres. Y Catalina, que Catalina no tenía ningún derecho ni nada, porque no tenía derecho a heredar. En ese momento se produce el rey loco en un acto de
lucidez, abdica de la corona y le deja su reino a su hermano, que era Luis de Orleans, que está en una de las ciudades más importantes de Francia. Pero Luis de Orleans lo asesina, toma prisionero a su hijo, este Delfín era pequeño todavía, así que se da una situación muy complicada. Y en esa situación los ingleses ven que los franceses estaban peleando entre ellos y invaden Francia. Invaden y van rapidísimo. ¿Qué pasa? La reina, la regente, va a pactar con los ingleses, va a pactar con los invasores. Este regente iba a hacer el Tratado de Troyes, que es un tratado uno de los más humillantes que tuvo Francia, porque la reina misma reconoce que su hijo, Carlos, no es hijo de ella, no es el verdadero, no es legítimo, sino que lo ha tenido con un cortesano. Y la reina tampoco tenía buena reputación, así que le creyeron. Y él se lo creyó, que es lo peor. Él se creyó que no era verdadero hijo ni tenía sangre real, así que él es el primero que estaba vencido y no convencido de que tenía que heredar el trono. Y casa a su hija, la única hija que tenía, Catalina, con el invasor, que era Enrique V, que no sé si alguien vio la película de Kenneth Branagh. Bueno, la película termina cuando Juana de Arco aparece también. Los casa y ahora sí, el futuro hijo que nace de Catalina y de Enrique V, el futuro Enrique VI, iba a ser rey de Francia y de Inglaterra. Y Francia se iba a fusionar en un reino común. Y Carlos quedaba sin derechos, como un hijo bastardo más que no tenía ningún derecho. Sigamos una más, ya entramos con Juana. Bueno, entonces yo les dije que los ingleses, es de lo que está en rojo, cruzan el Canal de la Mancha, tienen una gran victoria en Azincourt, donde se mata toda la caballería y la nobleza francesa. Avanzan, toman París, toman la Universidad de París, toman la Sorbona, que se unen los ingleses y que empiezan en la Sorbona a justificar esta doble monarquía, esta teoría de la doble monarquía, de decir que Carlos, el Delfín, no tenía ningún derecho y que el futuro rey Enrique VI iba a ser el rey de las dos cosas. Así que se alían y junto a los ingleses se alían todo un sector que ahí lo tienen en amarillo, que son los borgoñones, que podríamos decirle los colaboracionistas del momento, que se unen a los ingleses y van avanzando. Y los ingleses tenían por heredado, hacía más de 3 siglos, toda esta zona, la Aquitania. Así que el objetivo era pasar el Loire, cruzar y unir estos dos territorios y tomar toda Francia. Así que fíjense que lo amarillo y lo rojo es lo inglés, lo anglo-inglés, y lo franco-inglés y esta parte. Entonces los ingleses en ese momento, después de tomar París, ponen sitio a Orleans. Orleans había estado el hermano del rey, era todo un símbolo, porque era la resistencia, era la única ciudad que apoyaba al pobre reyesuelo, que tenía 26 años del príncipe. El sitio dura 8 meses, me parece, sin agua, sin comida. Realmente si caía Orleans, los ingleses avanzaban y tomaban todo el territorio. Así que era una cuestión realmente de vida o muerte para la nación, para la patria. Y Orleans representaba la resistencia. Y entonces, bueno, está Orleans a punto de rendirse hasta que se rinde, no da más. Después están los ingleses, con 28.000 hombres tenían los ingleses en un campamento enorme. Los ingleses se rinden y dicen, bueno, nosotros nos rendimos, pero no a los ingleses, sino nosotros nos rendimos a los borgoñones, porque sabían que los ingleses lo iban a degollar como había pasado en Azincourt. Y en esas negociaciones, ahí va a aparecer Juana de Arco, en una situación límite para la iglesia, para la patria, para Francia, donde ellos ya estaban rendidos, donde Dios quiso demostrar realmente, lo hice rapidísimo, pero y es difícil de resumir toda esta parte, pero aunque sea para tener una idea, porque si no, no tenemos ni idea de lo que ella hizo. Realmente una situación límite en la que Dios quiso mostrar la humillación de Francia, la humillación del reino, para mostrar la omnipotencia, porque va a elegir la nada, una niña de 17 años que no está venida a ni leer ni escribir, para dar vuelta este tablero histórico, para dar vuelta en Francia principalmente. Antes de Juana de Arco, este era el mapa, y después de Juana de Arco está todo en verde. Una situación bien objetivo. Sigamos. Guerra civil, cambió nada más que guerra civil. Ah, sí. Bueno, ese año que Juana va a aparecer, Juana tiene 3 años de vida pública como nuestro Señor, 1429 y en 1431 la van a matar.
En 1429 era un año particular para Francia, el cielo también se había acordado, era un año de jubileo. El Lourdes en ese momento no existía, el santuario de Lourdes, sino que el santuario nacional, el más importante, era Le Puy-en-Velay, hoy olvidado, pero es un santuario donde estuvo San Luis, donde tiene una tradición hermosísima, y el santuario nacional. Y cada vez que el Viernes Santo caía 25 de marzo, es decir, que los dos misterios más importantes para los católicos, la redención y la encarnación, se unían, eso pasa 2 o 3 veces por siglo nada más, era un gran jubileo y un periodo de gracia especial para Francia. Bueno, ese año cayó 25 de marzo, Viernes Santo. Así que toda Francia fue a peregrinar para sacar a los ingleses del territorio. Entre ellas la mamá de Juana de Arco fue a pedir, cuando ya Juana se había ido, a este santuario. Así que eso fue clave también y hay que tenerlo en cuenta. Sin duda que la Virgen ayudó también desde el cielo. Otra cosa era que había muchas profecías de que en esa situación de humillación para el reino de Francia, alguien iba a salvarla, una virgencita iba a salvar la nación. Yo les puse 2 o 3, pero hay muchas más. Hay un libro que se llama Juana profetiza y profetizada, porque es de las pocas santas que no solamente han profetizado, sino que han sido profetizadas. Su venida al mundo, como la de nuestro Señor, ha sido profetizada. Pero bueno, digamos, el lenguaje de profecía, medio en tinieblas. Vendrá una virgen que cabalgará contra los arqueros, estos son los ingleses, en Azincourt la arquería destruyó la caballería, y conservará secreta la flor de la virginidad. Juana va a ser canonizada como virgen, por guardar ese tesoro y esa virtud en grado heroico. Francia se perderá por una mujer, se recuperará por una virgen. Se perderá por Isabel de Baviera, que entregó el reinado, que dijo, este no es mi hijo, y se recuperará por una virgen. Y vamos a ver que el nombre de Juana, que le van a dar las voces, es Pucelle. Pucelle significa virgencita, virgen, doncella virgen. Así que al recibir ese apodo que le dan las voces celestiales, ella estaba recibiendo esta misión de cumplir. Bueno, estas profecías es muy importante, hay más, quizás estas sean las más claras, pero eran vox populi en todo el reino y especialmente en la región de Francia, en la región de Don Remy, donde estaba Juana. Todo el mundo las conocía y se las tomaba en serio. Y hasta el delfín las conocía y hasta los señores feudales la conocían, y vamos a ver que fueron de gran apoyo para ella, para que le crean. ¿Quién le creyó? Bueno, estas profecías corrían y sabían que se iban a cumplir, que tenían un plazo, pero en breve se podían llegar a cumplir. Juana de Arco nació acá, esta es la casita de ella, en Don Remy. Fíjense que era toda zona borgoñona, toda zona de los aliados de los ingleses. Y la única resistencia, hasta el límite, la única resistencia era un feudo que apoyaba el delfín. Estos eran los ingleses, estos eran los borgoñones, y acá estaba Francia. He ido hace poquito, es realmente un caserío. Como el pueblito está como en la época de Juana de Arco, no ha cambiado mucho, sino que hoy día hay una gran basílica, bellísima, pero el pueblito queda ahí, bueno, la casa está reconstruida. Nace en el seno de una familia no pobre, no miserable, porque el papá era el jefe de esta aldea, esta comarca, que podría ser un caserío de 30, 40 casas. Él era el encargado de los impuestos y de los animales y todo. Son 5 hermanos, Juan era la cuarta, 3 varones y 2 nenas. Podríamos decir que ahí empieza su vida oculta. Juana va a pasar 17 años de vida oculta, ayudando a su papá y a su mamá, abordando con su mamá. Su mamá le enseñó el catecismo, su papá le enseñó a trabajar, acompañaba mucho a su padre, y su casa quedaba al lado de la parroquia. Así que Juana, de la parroquia Saint-Rémy, del obispo que bautizó a Clodoveo. Así que Juana de chiquita, desde pequeña, aprendió toda la historia de Francia y el bautismo de Francia, lo que fue la conversión de los francos, porque su iglesia estaba consagrada al obispo que había bautizado al primer rey de Francia. Juana va a hacer su comunión ahí. Tenemos testimonios preciosos de ella, porque de Juana no escribió nada. Lo que sabemos de Juana es lo que los testigos oculares nos han dejado y lo que ella misma dictó en el proceso de condenación, que le van preguntando de todo desordenadamente, pero ahí la podemos ver a Juana hablando con sus voces, peleando, defendiendo su virginidad y hablando de su infancia. Y también después que se murió Juana hicieron otro proceso y llamaron a todos los testigos que la conocían, más de 120 testigos,
que todavía vivían, que habían vivido con ella, que habían jugado con ella, que habían luchado con ella, que la habían condenado, y entonces esos dos procesos son de un valor de autenticidad y de fuente enorme para un historiador. Acá tenemos una compañerita de ella, sé que era buena, simple, piadosa, temerosa de Dios, iba seguido a la iglesia y a los lugares santos, cuidaba de los enfermos y daba limosna. Juana se retiraba a hablar con Dios y todos nos burlábamos de ella, no tenía respeto humano. Frecuentaba las iglesias, se ponía de rodillas al escuchar las campanas de la iglesia, trabajaba y cuidaba de los animales. Todos los sábados se llevaba con su hermanita más chica, Catalina, la llevaba a esta ermita, que esta ermita es de las pocas cosas que queda tal cual, porque la casa la han restaurado, la han hecho de vuelta, pues la destruyeron durante la guerra, pero esta ermita no la encontraron, entonces esta ermita se salvó de todo, hasta de la guerra de los 100 años, de todo. Una ermita que está muy cerquita, 3 kilómetros de Don Remy, donde se da la misa tradicional. Hay un matrimonio que la ha restaurado y la ha cuidado, y bueno, hace poquito se pusieron, para cuando los 600 años de su nacimiento, hicieron esta preciosísima estatua de ella. Y bueno, y acá rezaba a la Virgen, así que tiene una piedad especial. Los sábados era una piedad marial, donde venía y traía flores caminando con su hermanita. Todos los sábados venía aquí. A esta Virgen, Notre Dame de Vermont, que todavía queda, es de las pocas cosas que queda de la época, que no se ha quemado ni nada, a la cual ella seguramente antes de salir le ha rezado a esta Virgen, y después partió y nunca más volvió a Don Remy. Así que esto hoy en día está no en la ermita, sino en la Basílica Mayor de Santa Juana de Arco. Así que es una reliquia también de la época. Bueno, entonces ahora Juana, como a los 12, 13 años, su mamá la va a preparar. De mi mamá aprendí el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, y la prepara para la primera comunión. Juana hace su primera comunión en la parroquia de al lado, y después de su primera comunión va a empezar a escuchar las voces. Cuando yo tenía 13 años, las cosas más sublimes que tiene el proceso, esta declaración. Escuché la voz de Dios. La primera vez que la escuché tuve mucho miedo, como la Virgen que se turba cuando viene el ángel. Esta voz vino alrededor del mediodía, a la hora del Ángelus, en el verano, en el jardín de mi padre. Es como la irrupción del mundo sobrenatural, en el mundo natural de Juana, que hemos visto que era una campesina sencilla y piadosa. Sí. La primera vez que oí la voz hice voto de virginidad. Ella va a hacer un voto privado de virginidad que ni siquiera se lo va a decir a los padres, porque los papás después la van a comprometer, la van a querer casar, y ella se va a negar por este voto de virginidad que ella se lo tomó verdaderamente en serio y que le costó su vida también. Y las voces le van a empezar a decir la Pucelle, la Virgencita. El ángel, el primero que se le aparece es San Miguel Arcángel, que le dice: yo soy Miguel, el protector de Francia. Así que los franceses, aparte de tener a Juana de Arco y a todas las apariciones del Sagrado Corazón, el protector de Francia es San Miguel Arcángel. El ángel me dijo que debía ir a socorrer al rey de Francia, y me hablaba sobre el lamentable estado de Francia. Es decir, que el ángel y las voces la van a empezar a preparar con toda la situación política, histórica y terrible que yo les conté rápido. Van a empezar haciendo una preparación histórica de ponerla el ubi y a contarle el Tratado de Troyes y decirle que el rey es el verdadero rey y que lo tiene que ir a defender, etc. Y la van preparando, si quieren, primero políticamente y también militarmente, porque Juana va a tener con las voces como un servicio militar infuso. Sigamos. Juana, es necesario vivir de otro modo y cumplir actos sorprendentes, pues tú eres aquella que ha elegido el Rey del Cielo para cumplir la restauración del reino de Francia y para dar ayuda y protección al delfín, Carlos, expulsado de su dominio. Así que cambia terriblemente su misión. Sí. Te vestirás de hombre, otra más, y tomando las armas serás jefe de guerra. Todos los asuntos serán regidos por tu consejo. Y la pobre Juanita lo único que pudieron llegar a atinar a contestar fue: pero yo no soy más que una pobre niña que no sabe ni cabalgar en el sentido de en la guerra, ni comandar una guerra. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, no te preocupes, dice que todos los asuntos van a ser regidos por tu consejo. El consejo van a ser las voces, estas voces celestiales, primero de San Miguel Arcángel, después Santa Margarita de Antioquía y Santa Catalina de Alejandría, dos mártires de los primeros siglos, que en Don Remy se tenía mucha devoción, así que ella conocía. Y estas voces, que primero se van a hacer presentes de una manera más espaciada, cada vez se ven primero
espaciado, después toda la semana, después todos los días, después varias veces al día, después cada vez que ella las necesite y después hasta la van a despertar. Así que va siendo una presencia del mundo sobrenatural totalmente cotidiana y totalmente cotidiana con ella. Estas voces no eran solamente voces, sino eran visiones bien reales. Yo las veo como los veo a ustedes, dice los jueces, con los ojos de mi carne, con los ojos de mi cuerpo. Las veo y cómo se presentan, porque ellas se presentan. Y Santa Catalina también ha tocado mi anillo, dice en un momento. Las veo tan real como los veo a ustedes, como es verdad que Cristo sufrió la pasión y la muerte por nosotros, con una certeza absoluta. Así que eran visiones también, sí. Bueno, esas voces le van a decir que ella tiene que dejar Don Remy rápido y se tiene que ir a Vaucouleurs, que está dentro de ese feudo que yo les mostré, porque en Vaucouleurs estaba como el señor feudal, que apoyaba al delfín. Este era de los poquitos que apoyaba al delfín. Vos tenés que ir a Vaucouleurs y el señor feudal que está ahí te va a apoyar y te va a dar hombres para que vayas y conozcas y veas al delfín. Entonces ella va, día de la fortaleza esa queda solamente el arco, por el cual Juana pasó antes de irse a caballo. Juana ve a Robert de Baudricourt y lo convence. ¿Cómo lo convence? Con la profecía. Yo soy aquella... Otra más. Yo soy... ¿No has escuchado decir, le dice a Roberto de Baudricourt, que Francia se perderá por una mujer y enseguida será restaurada por una virgen? Quiere decir que la profecía tuvo un poder de convencimiento. 3 veces lo tuvo que ver. La segunda vez la quería echar con un cachetazo. Después ella le profetiza, dijo, bueno, si vos no me mandás, hoy mismo le dice, el rey Delfín ha tenido una derrota enorme en Orleans, y si no me mandáis rápido a defenderlo, van a perder todo el reino. Y efectivamente Robert de Baudricourt manda un mensajero, y el mensajero vuelve y le dice que a la hora que Juana le había profetizado, el Delfín había tenido una derrota importantísima. Así que ese hecho también lo determina a ayudarle a esta niña, que es la primera ayuda que va a tener, es de Robert de Baudricourt, que le va a dar 6 pajes, 6 varones que van a ser sus amigos y hermanos inseparables, que al principio le desconfiaban, por supuesto. ¿Cuándo querés partir? Hoy mejor que mañana, mañana mejor que pasado. Dice que el tiempo le pasaba a una mujer embarazada, quería que pase rápido, porque los ingleses se venían degollando, digamos. Puesto que el Dios ordenaba la determinación, puesto que el Dios lo ordenaba, era necesario que lo hiciera. Lo hice porque Dios me lo mandaba. Y aunque tuviese 100 padres y 100 madres y fuese hija del rey, igualmente yo hubiese partido de Don Remy. Nada me la iba a detener. Ahí ya la arman, le dan un disfraz de hombre, le cortan el pelo, recibe una de las espadas, va como 5 espadas de Juana, bueno, esa es una de las primeras, y sale con esta guardia que se hizo 600 kilómetros, fíjense, desde Don Remy hasta Chinon, la línea amarilla. Tiene que atravesar toda la zona inglesa, borgoñona, así que avanzaban de noche y dormían de día por los bosques y llegan a este castillo que hoy solamente está bastante destruido, pero por la guerra protestante, en Chinon, donde estaba el delfín totalmente vencido, gastando las joyas de su abuela, digamos, lo que le quedaba, porque no estaba de fiesta en fiesta y no estaba muy convencido de él, y estaba planeando ya su posible huida a España. Así que ella, antes de llegar, le manda una carta y le dice que le trae buenas noticias, que lo va a reconocer, le dice que lo va a reconocer y que le trae buenas noticias porque ella es una enviada del cielo. El delfín no lo cree y la hace esperar 2 o 3 días hasta que la recibe. Y la recibe y le hace la prueba de fuego, que esta está muy bien representada en la mayoría de las películas, que es que disfraza, bueno, él se disfraza y la hace pasar en la sala de la corte, que había como 300 personas, y él se pone entre uno de los cortesanos y pone como príncipe a otro. Juana nunca había estado en una corte, nunca había tenido Don Remy. El asunto es que ella llega y cuando el delfín se adelanta, ella lo reconoce y le dice que no es. Bueno, si no es, adivina quién es. Entonces tenés 300 personas, era de noche, así que estaban con antorchas. Así que se presenta otro, ella le dice que no, son como las 3 negaciones, hasta que ella lo reconoce al delfín y le dice, tú eres el verdadero, y él le dice que no, sí eres tú, y ahí se va a presentar ella. Así que ese fue otro signo sobrenatural que tuvo el delfín para reconocerla. De parte de mi Señor Dios te digo que tú eres el verdadero heredero de Francia e hijo del rey. Ahí estaba la duda que él tenía. Tú eres el hijo del rey. Él me envía, Señor, a ti para conducirte a Reims, donde se han coronado todos los reyes, la mayoría de los reyes de Francia,
es la catedral de las coronaciones y las consagraciones, para que allí recibáis tu consagración, si tú lo quieres. Juana no va a imponer, y Dios tampoco se impuso con Juana, le pide su sí, su voluntad, si tú lo quieres. Delfín realmente se queda impresionado, duda, todavía había gente que lo estaba mirando. Ahí ella se presenta: Delfín, me llamo Jeanne la Pucelle, y el rey de los cielos me ordena por mi intermedio que seáis coronado en la ciudad de Reims como lugarteniente del rey de los cielos, que es el rey de Francia. Esta es la misión sobrenatural, no solamente levantar el sitio de Orleans, no solamente consagrar el rey en Reims, que es a nivel político, sino a un nivel sobrenatural, es mostrar que Jesucristo es el verdadero rey de Francia y que los reyes de Francia son lugartenientes, es decir, como los que están en el lugar de, como unos vicarios políticos, si quieren, de Cristo, que es el verdadero rey de Francia. De vuelta a poner el orden sobrenatural en su lugar. Hoy en día solamente ven esta estufa, queda la estufa esta de la gran sala donde lo recibió el Delfín. Bueno, parece que el Delfín creyó, pero los compañeros no, y la corte tampoco. ¿Quién iba a salir a pelear con esta niña de 17 años tenía? Así que Juana se lo lleva a un rincón, a una sala, y le revela, le lee el corazón, y ahí profetiza otra cosa. Le dice: tal día, tal hora, en la capilla de la capilla del castillo, tú le pediste a la Virgen esto. Y le va a revelar una oración personal que el Delfín le hizo a la Virgen, donde él le decía: bueno, si yo no soy el verdadero rey, quítame la fuerza. Si lo que está pasando en Francia es por mis pecados, castígame a mí, no todo el reino de Francia. Y si lo que estamos viviendo por Francia es por causa de los pecados de todos los franceses, bueno, ya es suficiente porque ya hay una guerra centenaria y que le mande un signo. Entonces Juana le revela toda esa oración, que el príncipe no se lo había dicho a nadie realmente, le revela el contenido de esa oración y le dice: bueno, yo soy ese signo, yo soy esa ayuda del cielo. Y realmente el Delfín va a salir de esa visita, como dicen los testigos, como visitado por el Espíritu Santo. Sale totalmente convencido de que esta niña es de Dios y de que hay que ayudarla, hay que darle confianza. ¿Qué pasa? Toda la gente, los otros soldados y el poco ejército que tenía no querían. Entonces él hace lo que se llama el primer juicio, que es la verdadera inquisición, si ustedes quieren. Se le hace de Chinon van a Poitiers, donde está esa iglesia preciosísima, que es del románico más puro, donde acá, y a Juana vino a rezar acá, pero el proceso se lo hacen en el Palacio del Arzobispado. Durante 6 semanas, los canonistas y sacerdotes y abades y gente de primer nivel, que era gente que estaba en la Sorbona, en la universidad, y que había huido justamente porque los ingleses habían tomado París, había un grupo que no se acomodó con los ingleses y huyó. Y tenían una universidad en Poitiers. Esta gente, que no era abiertamente favorable a la doncella, ni era en contra, le hace un proceso totalmente objetivo y le preguntan de todo, y le hacen incluso otro examen de virginidad, porque la virginidad estaba muy entrañablemente unida con la elección divina. Realmente ya se decía la Virgen, si era una virgen podía ser una impostora. Así que se somete a un juicio de virginidad, se somete a un ping-pong de preguntas y respuestas. Lo más lindo es que responde con total sinceridad: yo no sé ni A ni B, yo soy analfabeta, pero lo único que sé es que he venido a liberar a Orleans y a coronar al rey en Reims, nada más, que Dios me manda acá, no sé qué hacer. Bueno, después de 6 semanas, lamentablemente solamente queda la sentencia, no tenemos las actas de todo este proceso. ¿Qué dice la sentencia final? El rey no debe impedirle ir a Orleans, pues mostrar temor de ella o rechazarla sería tanto como repugnar al Espíritu Santo y troncarse en indigno de la ayuda de Dios. Esta niña es del Espíritu Santo. Así que a partir de ese momento, podemos decir propiamente que empieza su vida pública. La van a apoyar, le van a dar una armadura, le van a dar otra espada y le van a dar el estandarte. El estandarte dice: no, el estandarte me la van a dictar las voces. Va a ser confeccionado el estandarte. ¿Qué amas más, tu estandarte o tu espada? Amo 40 veces más mi estandarte que mi espada. Yo tomaba mi estandarte cuando íbamos a un asalto para evitar matar a nadie. Jamás he matado a nadie, eso es verdad. Juana nunca mató a nadie. La espada la usó o para atacar o para defenderse, y no necesitó matar. Y ella fue herida 4 veces en batalla. Este estandarte de por sí, es una réplica porque esto lo quemaron los ingleses, era todo un símbolo de sumisión. Fíjense, Cristo Rey con San Gabriel y San Miguel,
Jesús, María, y del otro lado el escudo del rey de Francia, diciendo de la parte del rey del cielo. Esta es la misión, este es todo un programa, si quieren, que solamente el ver esto y creer en esto, los ingleses tendrían que haber sido de volverse a su isla. Pero no se volvieron. Bueno, este lo llevaba ella o lo llevaba su portaestandarte, digamos. Y cuando le van a dar otra de las espadas, dice, no, la espada no, la espada la mandé a buscar a la iglesia de Santa Catarina de Fierbois, detrás del altar, ahí tienen que excavar y ahí me han dicho que hay una de las espadas que yo tengo que blandear. Efectivamente, van los mensajeros a esta iglesia que todavía queda en este agujerito, detrás del altar. Se encuentra esta que ella la describe, con 5 cruces, como las 5 llagas de Cristo. Es una de las principales. Y la encuentra, y esa es la espada que va a tener en la mayor parte de su campaña, digamos. Entonces ella sale, bueno, se van sumando, van llegando, se le dio el comando militar, se dice que en un momento llegaron a ser entre 10.000 y 12.000 soldados, y Juana se dirige hacia Orleans, que Orleans ya está rendida, están negociando la rendición. Tiene que llegar ahí, convencerlo a los franceses de que vuelvan atrás con la rendición, y se decía a los ingleses que se vayan por las buenas. Entonces les manda, Juana en ese sentido tenía el derecho político, el derecho de guerra, da una lección, porque ella va a agotar todos los medios primero pacíficos que tiene, va a mandar 3 intimaciones, de las cuales nos queda una que es una maravilla, no puse todo el texto pero vale la pena, donde dice que se vayan, que se vuelvan a su lugar. Dios los quiere, pero los quiere en Inglaterra, no los quiere en Francia. Que se vuelvan por las buenas, como dicen los chilenos, por la razón o por la fuerza, porque si no, les va a pasar una que voy a agarrar una, le dice Juana, que van a morir muchísimos, y los que no mueran, los que no mueran van a encontrar, los que mueran van a encontrar realmente su tumba acá, y vamos a hacer tal carnicería con ustedes que va a quedar para la historia. Por supuesto, los ingleses se burlan de ella, se burlan de su virginidad, se burlan de todo. Ella se larga a llorar cuando le insultan, le manda una carta a los ingleses así, después le dicen prostituta y se larga a llorar. Parece increíble la sensibilidad y la... Bueno, de estas tres intimaciones no pasa nada. Juana llega, llega, fíjense, Orleans, de un lado francés y del otro lado inglés para arriba. Juana llega por este lado, le hacen dar toda una vuelta encima, porque no le creían todavía mucho. Fíjense que las 12 fortalezas son todos los puntos rojos, como estaba rodeado como en una media luna de ingleses. Los franceses estaban adentro rendidos, y Juana hace toda una vuelta, tiene que cruzar el Loire, y ella venía con un montón de comida, de provisiones para la gente que estaba muriéndose de hambre. Así que sí o sí tenía que pasar, tenía muchísimo peso. Y Juana se da cuenta que los mismos franceses con los cuales ella venía lo han engañado. No era por acá que teníamos que venir. Y bueno, y el viento venía en contra y el río estaba abajo y no podían pasar, no podían atravesar. Los ingleses empezaban a avivar que ya estaban ahí, porque ya va a pasar, va a flanquear esta parte, va a dar toda una vuelta, va a flanquear y va a entrar por la puerta de Borgoña, que hay un bosque, entonces va a entrar por esta puerta. Pero en ese momento se manda otro milagrazo, que es cambiar el sentido del viento y hacer que el viento sople, suba el agua y puedan pasar las provisiones y pueda pasar toda la tropa. Como que, ¿quién es esta que hasta el viento y el agua obedecen? Así que llega una noche, vamos a pasarlo rápido lo del sitio, pero realmente fue algo magistral. Se ha estudiado muchísimo la estrategia para levantar solamente el sitio de Orleans, lo que en 8 meses no pudieron hacer los franceses y los mejores estrategas, ella lo va a hacer en menos de 8 días. Juana va a ser herida 2 veces en combate. Hoy en día hay una de las cruces donde fue herida la segunda vez, que todavía se conserva. Juana va a entrar, van a estar 4 o 5 días planeando el levantamiento. Hay que salir por la puerta y hay que ir tomando las fortalezas, principalmente la primera fortaleza, que era la que entraba a la ciudad, y lo van a ir logrando con muchas idas y venidas, con desobediencias también. Va a tener que imponerse realmente a los comandos franceses. Y después va a estar recibida en la casa del tesorero de Orleans, lo cual demuestra que era muy importante, que se la tomaron realmente en serio, y fue recibida como si ella, como si un ángel bajase del cielo, dicen las crónicas. Realmente era la libertadora, era la Pucelle que tenía que venir a salvar el reino.
y todavía no había levantado el sitio de Orleans. Entra de noche y dice que había tan festejo que era como que si el cielo hubiese bajado a la tierra. Y desde esta casa, que hoy en día el Regín Pernú es la que fundó el centro Juana de Arco, desde esta casa ella planea todo el levantamiento del sitio. Y Juana dice, en 3 días el Delfín va a tener Orleans. Y fue no podemos decir todo, pero fue un milagro porque Orleans va a ser levantada sin un enfrentamiento final de los 2 ejércitos. Como era domingo, Juana respetaba y dice, bueno, no vamos al día de San Miguel Arcángel, el 8 de mayo, antiguamente, no voy a empezar a atacar yo. Si ellos atacan, pues yo voy a devolver. Y el 8 de mayo, cuando están mirando ahí, empiezan a ver que todos los ingleses, no se sabe bien por qué, levantaron campamento y retroceden. Así que Orleans se rindió sin un enfrentamiento final, lo cual ya fue un milagro enorme. Y bueno, se hizo un Te Deum en la catedral bellísima de Orleans. Hoy en día esta catedral tiene todos los vitrales dedicados a la vida de ella, bellísima, ¿sí? No sé si puse alguno, pero no. Y se hace un Te Deum y Juana dice, no hay que dormirse en los laureles, hay que ir a consagrar al Delfín a Reims, la otra misión que ella tenía. Previamente, en la ida, pasan por esta abadía, que se llama la Abadía de San Benito sobre el Loire, que tiene reliquias de San Benito, donde Juana le dice al Delfín que vamos a tener que hacer un acto público acá de algo que yo te voy a pedir. Entonces, en este quizás lo más desconocido en las biografías de Juana, este acto, pero es uno de los principales para entender la misión sobrenatural de ella, se da el acto, se llama lo que se llama de la triple donación del reino. Juana va a llamar al Delfín, va a llamar a los que era el rey ya, porque el rey había muerto el rey, viva el rey, tenía que consagrarse, pero ya era el rey en ejercicio. Juana le va a decir, bueno, antes de llegar vas a llamar a tus secretarios, que eran como unos notarios, y vamos a hacer, yo te voy a pedir algo, el Delfín no sabe bien, pero acaba Juana de levantar Orleans, así que cualquier cosa que le pedía le tenía que decir que sí. Y quiero que de esto quede una certificación, como una notaria, como una abogada, ¿no? Quiere que esto quede para siempre. Juana le va a decir, bueno, ¿estás dispuesto a darme lo que yo te voy a pedir? Y Juana dice que Carlos VII, sí. Bueno, ¿me das tu reino? Primera, ¿me das tu reino? Y dijo, bueno, sí, te doy mi reino. Bueno, anota, le dice a los escribanos. El rey Carlos VII da su reino a Juana de Arco. Primera donación. Vamos con la segunda. Está representada, es un mosaico que está en la Basílica de Santa Juana de Arco. Es el único que representa este acto sublime de la historia de Francia y de Juana. Segundo, escribid. Un poquito para atrás. Escribid. Juana dona el reino a Jesucristo. Fíjense, acá está el Delfín. El rey le donó el reino a Juana. Juana se lo está dando a Jesucristo Rey, le está dando el cetro y la corona, son los 2 elementos que representan el reino. Y acá abajo está también en francés. Bueno, escribid, Juana dona el reino a Jesucristo. Tercera donación, dice que Juana cambió la voz, tuvo una voz mucho más grave. Señores, en este momento es Jesucristo quien habla por mí, diciendo, yo, Señor eterno, doy Francia al rey Carlos. Tercera donación de poner de vuelta, todo bajo sus pies. Esto es el acto, digamos, este es el acto más sublime, creo que la misión sobrenatural y la principal que Juana tiene, que es volver a decir, bueno, el poder viene de Dios, todo poder viene de Dios, y en Francia particularmente es Cristo Rey, el verdadero rey de Francia, y todos los demás, como Carlos, sus sucesores o sus antecesores, son los lugartenientes de nuestro Señor Jesucristo. Sigue avanzando y llega hasta Reims. Esta es la catedral donde estaban consagrados y coronados desde Clodoveo la mayoría de los reyes de Francia. Por eso Juana quería Reims, que era una ciudad que tenían los borgoñones, que se va y que el rey dijo, vamos a tener que hacer otra batalla. No, él se va a rendir sin pelear. Y efectivamente, cuando Juana llega, estaban los franceses borgoñones con la llave de la ciudad preparada para dársela. Así que Juana no tiene que batallar para tomar Reims. Se hace la ceremonia, que podríamos decir es el punto cúspide o culmen de su misión, es el momento de la transfiguración. Quizás pocos entiendan el por qué, pero para el rey de Francia especialmente, la consagración como rey es un
los meses es un sacramento, de hecho le dicen el octavo sacramento, la unción del rey, porque se unge con todos los reyes a partir de Clodoveo, se ungen con un óleo sagrado que apareció cuando Clodoveo se convirtió y se bautizó. Apareció una paloma del cielo, esto está en las crónicas, que trajo un aceite con el cual se va ungiendo a todo el rey queda desnudo hasta el torso, y se le van poniendo todas las cruces que va a tener que llevar su reino, y en esa consagración va a recibir todas las gracias para perseverar también y para ser un buen rey. Bueno, y ese óleo celestial que quedó desde Clodoveo en adelante, por San Remigio lo recibió, hasta Luis XVI fue consagrado, e incluso después con la restauración hasta Carlos X fue consagrado con un poquitito de ese óleo que sacan con una agujita de oro y se consagra. Bueno, todo eso Juana lo sabía, se lo habían contado desde pequeña en su aldea, así que Juana, el rey tiene que ser consagrado en rey, como me dijeron, y con todo el rito, así que ella presencia todo, ¿sí? Esta es la catedral, esta es la catedral preciosa, esta es la catedral, bellísima. El 17 de julio de 1429, esto a meses de que ella haya empezado a actuar, dio vuelta todo el tablero, decíamos. Esta es una de las estatuas más bonitas que está porque está con el porque está con el estandarte casi en tamaño natural, de las más bonitas que hay. Punto culminante de la misión, justamente porque ahí iba a ver de vuelta a su papá. Ella desde que se había ido a su casa no lo había visto, su papá se llamaba Santiago. Dos hermanos con ella habían peleado, le habían seguido, Pedro y Juan, así que son justo los tres apóstoles de la Transfiguración. Es el momento culminante para ella y es el momento que termina su misión política y que terminan las voces de hablarle de su estrategia, de su plan, y las voces cambian de tema. Ya no les hablan más de estrategias ni de nada, por eso Juana deja el comando militar y les empieza a hablar del martirio, puntualmente del martirio que ella va a tener que sufrir, de la traición que va a tener que sufrir. Y ella al día siguiente de la coronación, los de los suyos se la encuentran llorando y dice: ¿qué pasa, Juana? Solo temo la traición. La traición viene de un amigo, de alguien cercano, de los suyos, del rey, de sus compañeros, de los borgoñones, que ya se habían unido en parte con los franceses o estaban en tratativas, pero van a ir de los suyos. El rey le pide después de la... ¿qué quieres? Le pide lo que de vuelta, le da la opción de pedirle lo que él quiera. Juana no le pide nada, entonces bueno, sí, te voy a pedir algo voy a pedir. La exención de los impuestos para la aldea, para don Remy. Así que el rey le concede esa exención de impositiva y le concede el escudo de nobleza para la familia Arco, que ella nunca lo usó, pero bueno, se quedó para los Arcos, y los hermanos y los descendientes de Juana lo usaron. Y esta exención de impositiva la tuvo hasta la Revolución Francesa, el pueblito. Sigamos. Bien, a partir de ahí ella deja el comando militar y va a hacer pequeñas intervenciones porque el rey entra en conversaciones con los borgoñones. El rey estaba en el cúspide, tendría que haber ido directamente a París y haber tomado París, y eso le va por entrar en negociaciones por la vía diplomática. Juana le dijo: hay que entrar con la punta de lanza, y él va a entrar a punta de pluma porque va a negociar entre gallos y medianoches un tratado de que le devuelvan París a cambio del territorio. Bueno, va a entrar en negociaciones, le va dando tiempo a los ingleses porque se van armando después de la derrota de Orleans, que fue terrible, y otra derrota de Paté. El asunto es que se va durmiendo en los laureles y va pactando sin avisarle a Juana, y deshace el ejército de la consagración, por la cual Juana queda no solamente fuera del comando militar, sino fuera del ejército. Solamente un pequeño grupo la va a seguir apoyando y va a hacer pequeñas incursiones. Va a haber unos intentos de tomar París, pero sin el apoyo del rey, sin el apoyo de todo el ejército que se había disgregado ya. Así que van a fracasar en el intento a París, pero ella ya no escucha, las voces no le hablan de París, sino le hablan de su próxima prisión, de su próxima traición, de que la van a tomar prisionera. Entonces él ya va profetizando a su gente: no duraré más de un año, cada vez, antes de la fiesta de San Juan voy a ser tomada, cada vez se va aproximando más su pasión. Eso lo único que tenemos es la traición, sigamos. Y en un momento van a llamar de Compiègne, la ciudad que está ahí arriba. Ella estaba en el sitio de París, sube para auxiliar a los de Compiègne con una pequeña tropa de piamonteses, ni siquiera franceses.
para salvar la ciudad, y parece que fue una trampa. Realmente se ha estudiado mucho a ver si fue una trampa o no, porque Juana entra en la ciudad, planea, como en Orleans, planea el sitio desde adentro, sale a defender la ciudad y alguien en medio del enfrentamiento grita retirada. Entonces Juana no había gritado retirada, pero ella se queda sola con su hermano Pedro y otros 2 o 3 más peleando, digamos. La tropa entra de vuelta en Compiègne y justo cuando ella va a entrar el puente se cierra y bueno, la agarran los borgoñones en la puerta de la ciudad que ella venía a auxiliar. La toman prisionera los borgoñones el 23 de mayo de 1430 y empieza todo un proceso larguísimo de prisión en prisión para negociarla, porque los ingleses la querían tomar enseguida prisionera. El que la había tomado prisionera no la quería largar, entonces, bueno, es un tiempo de pasión de ella y de prisión y de aceptación de la voluntad de Dios. 7 meses de negociaciones, ¿no? Hasta que finalmente los ingleses mandan a un personaje nefasto, que es el obispo Collón. Collón, en francés se escribe distinto, pero se pronuncia cerdo, es la palabra, realmente fue miserable. Fue el que se prestó a la negociación de que los borgoñones vendan a los ingleses a Juana de Arco. Y él es premiado por eso, porque logra, y no solamente que lo logra, sino que ya estaba el proceso hecho. Bueno, es necesario que sea juzgada, es decir, sentenciada, porque algo inédito totalmente, porque hasta ese momento no existía juzgar a un prisionero de guerra, juzgar al vencido, como lo hacen ahora con los militares, como dicen. No existía eso. A un prisionero se lo intercambiaba, se pagaba, pero no se lo humillaba en un proceso. Bueno, Juan es el primer proceso moderno, si quieren, de la historia en que se agarra un personaje ya vencido y se lo humilla públicamente y se trata de que él declare contra sí mismo en un proceso público. Y empieza lo que se llama el falso proceso de la Inquisición, porque se ha estudiado muchísimo el proceso como el proceso de nuestro Señor Jesucristo, donde solamente una de las nulidades ya anularía todo el proceso, está lleno de nulidades. ¿De qué la acusan a Juana? Bueno, va a pasar mucho tiempo en esta torre, en el palacio del arzobispado de Rouen. Rouen era, hacía 30 años que Rouen era inglés, así que era un territorio donde ellos se sentían realmente como en su casa. No había arzobispo, por lo cual no podían, teóricamente la Inquisición no funcionaba. Bueno, ellos hacen su propio circo, lo ponen a este Collón que se presta para eso, y es premiado por eso. Y empieza lo que es un falso proceso inquisitorial, donde se acusa a Juana de coronar al rey como por los artificios diabólicos de una hechicera, de una bruja, porque tenía un doble objetivo. El fin perseguido sería lograr que la acusada reniegue de sus voces públicamente, es decir, mis voces no son de Dios, son del diablo, y que reconozca como diabólicas para mostrar que Carlos VII era un impostor. Es decir, que Carlos VII había sido coronado por los artificios de una bruja, hechicera. Si Juana reconocía públicamente esto, también se desprestigiaba la coronación y se desprestigiaban los hechos políticos más importantes que había resurgido, que había resucitado a toda Francia. De esto se deja, tiene un valor increíble. Esto es lo que yo les decía, es Juana por ella misma, porque Juana durante 5 meses va a dictar sus memorias. Ella, que no sabía nada de leer ni escribir, le van preguntando desde su niñez hasta la prisión, todo. Entonces ahí la tenemos a Juana hablando con sus voces, comandando los ejércitos, defendiendo su virginidad, y todo son los propios enemigos, paradójicamente, que nos van dejando, con un notario, con secretarios, nos van dejando las respuestas, lo cual tiene un valor infinito y paradójico, porque el mismo proceso de Juana que sirvió para condenarla, para llevarla a la hoguera, la misma fuente jurídica, es la misma fuente que la Iglesia va a tener para declararla santa. Esa es la fuente principal, es el proceso de condenación. Se dice que ahí está todo, se puede hacer un catecismo de todas las respuestas, las preguntas y respuestas de Juana de Arco. Un verdadero catecismo juánico, con su doctrina. La Juana no les reconoce jurisdicción ni nada. Vos sois mi juez, le dice a Collón. No sé si lo sois, pero si vos me juzgáis mal, os ponéis en gran peligro, en el cuerpo y en el alma, porque podés arder. Vos sos mi enemigo capital.
tenés nada que hacer acá. Imagínense que era Pierre Collón, que tuvo todo un tribunal, un circo de asesores que llegaron, siempre diariamente había entre 50 y 60, pero se intercambiaban, llegaron a ser más de 113 asesores los que participaron del proceso, contra una niña analfabeta, contratado a la Universidad de París, que se había aliado con contrató un docto tribunal donde habían cardenales, obispos, abades, futuros obispos, futuros cardenales. Una laica, una niña, contrató un tribunal religioso, todos eran sacerdotes. Una analfabeta, bueno, contra una menor de edad contra dos mayores y sin abogado. En un momento le dicen si quiere elegir entre ellos alguien que la defienda. No. Juana dice, no, pero prefiero no apartarme del consejo de mis voces. Hay, bueno, preguntas geniales, no sé si hice 2 o 3 nada más. Estamos a la hora, ¿no? Por ejemplo, que realmente yo estuve asistida por el Espíritu Santo. ¿Estáis en gracia de Dios? Era una pregunta muy capciosa. Si ella respondía que sí, se justificaba sola. Si decía que no, se ponía fuera de la iglesia. ¿Qué va a responder? Si no lo estoy, que Dios me ponga. Y si lo estoy, que Dios así me guarde. Yo sería la persona más dolida del mundo si supiera que no estoy en gracia de Dios. Si estuviera en pecado, creo que la voz no vendría a mí. Así que se hizo un silencio en el tribunal y uno de los... Qué lástima que esta niña no sea inglesa. Se levantó la sesión ese día. ¿Tenéis conocimiento que Santa Catalina y Santa Margarita odian a los ingleses? Ellas aman lo que ama nuestro Señor y odian lo que odia a Dios. Pero entonces Dios odia a los ingleses. Sobre el amor o el odio que Dios tenga a los ingleses no sé nada. Pero me consta que serán arrojados de Francia y de las Malvinas. Excepto los que aquí encuentren su tumba. Y que Dios dará el triunfo a los franceses sobre los ingleses. Así que ahí hubo un rumor. A partir de estas respuestas, yo solamente les señalé esas 2 o 3, se decide sacar a gran parte del tribunal, se hace el proceso privado y Juana pasa a ser juzgada, gran parte de su proceso, en la celda con Collón y 4 o 5 que estaban como asesores, que eran incondicionales. Y Juana le dice, no se preocupen porque antes de que pasen 7 años, los ingleses tendrán una pérdida mayor que la sufrida en Orleans, pues perderán toda Francia. Y eso se dio así. Después que Juana murió, antes de los 7 años, los franceses fueron avanzando, tomaron París, y lo sacaron de toda Francia. Así que esta profecía se cumplió tal cual. Y ella se mantiene se dice uno de los testigos, con un corazón de fierro, con un corazón firme. La quieren hacer a toda costa que ella jure, que ella reconozca que sus voces vienen del diablo, porque necesitaban que ella se arrepienta públicamente para que reconozca que el delfín había sido coronado por una diabólica, y que después de arrepentirse caiga de vuelta, porque si era reincidente en materia de fe, es decir, relapsa, se dice en materia de fe, reincidente, que cae 2 veces en la misma piedra, la podían quemar. Así que a toda costa van a intentar, con torturas físicas y morales, hacer quebrantarla, y eso no van a poder. Preferiría morir antes de hacer una cosa que me hiciera caer en pecado, o ir contra la voluntad de Dios, morir antes que pecar. De verdad, si me quieres, porque también la tortura, de verdad, si me queréis descuartizar, se le habían amenazado con eso, y hacer salir mi alma fuera del cuerpo, matarla, yo no diré otra cosa, y si me lo hacéis decir, será por la fuerza, no por voluntad propia. Pues sé muy bien que Dios ha sido siempre el maestro de todo lo que hice y que el diablo jamás tuvo poder sobre mis actos. Estas declaraciones así se repiten, yo solo seleccioné algunas, pero son maravillosas, sí, iluminadoras. Su alma, sí. Y Juan en un momento va a apelar al Papa, y ahí se arma Catrina, porque la apelación tenía un efecto suspensivo, tendrían que haber suspendido el proceso y enviarla a Roma. Eso no lo iban a hacer porque los que estaban juzgando a Juana de Arco tampoco creían que el Papa que estaba en Roma, que era el verdadero Papa, tenía poder sobre ellos ni jurisdicción. Entonces dicen, no, el Papa nos queda lejos. Les quedaba lejos física y espiritualmente, las 2 cosas, porque no se omiten. Dice que Juana apeló muchísimas veces al Papa, y no, hay 2 o 3 anotaciones, y le dicen respuesta mortífera, que merece la muerte por hacer esto. Así que la apelación a Roma no quedó, sigamos. Hasta que el obispo alega
que la ropa de soldado era un signo exterior de desobediencia. Ella vestía de soldado, había hecho la guerra, tenía que someterse a la iglesia, tenía que sacarse los pantalones, ponerse la pollera y vestirse como mujer, porque eso era una blasfemia contra las Sagradas Escrituras. Entonces alega las Sagradas Escrituras, la mujer no se vestirá de hombre, pues es una abominación contra Yahvé. Juana no entiende bien por qué se encarnizan con este argumento. Ella hasta el momento tenía su ropa de soldado. No que las voces le habían dicho que ella no se tenía que sacar la ropa de soldado. Ella defiende infinidad de veces en la celda, no pasa mayores, pero defiende su virginidad. Y ella dice, bueno, no me quiero ponerla. Bueno, sí que te tienes que poner porque es un signo. Y bueno, Juana no entiende por la causa, pero se niega a esto. Días después se la llevan, estamos a lo que se llama la Plaza de Viejo Mercado, que es un lugar público ahí en Rouen, al lado de una iglesia de Saint-Ouen, y hacen toda una parodia donde, quien vio las películas la puede ver, se llama La Abjuración de Juana, que nunca se dio históricamente, pero que todas las películas y la mayoría de las geografías la ponen como un hecho de que Juana en ese momento se arrepintió, como que reconoció públicamente que ella venía del demonio. Intento de hacerla abjurar de sus voces y de su misión. Eso ha quedado como lamentablemente como una leyenda negra, de la cual hay un autor que ha buscado muchísimo y que ha estudiado muchísimo todo lo que es la abjuración y ha demostrado justamente con declaraciones que dicen que Juana no abjuró, que ella se negaba a hacer las cosas que le obligaban, que un inglés le tomó la mano y le hizo firmar algo, que es un garabato, que ni siquiera se ponen de acuerdo ellos si es una cruz, si es el nombre de Juana, si fue un círculo. El asunto es que le sacaron algo por la fuerza y dijeron que Juana se había arrepentido. Y como se había arrepentido por la fuerza, la meten de vuelta en la celda, constatan de que le sacan la ropa masculina, la visten de mujer, constatan de que ella se ha sometido a la iglesia, de que se ha arrepentido con la pollera. Es complicado, pero yo lo cuento muy sencillo, pero es realmente un argumento farisaico terrible. Y dicen, bueno, ella ya se ha arrepentido, ya ha aceptado la sumisión a la iglesia. 2 días después entran otros soldados y un sacerdote que se presta a eso, le saca de vuelta la pollera y le pone de vuelta los pantalones. Dice, Juana quiere de vuelta hacer la guerra. Juana ha caído de vuelta 2 veces en la misma piedra. Juana no se quiere someter a la iglesia. Con ese argumento, porque no le pudieron sacar nunca de la boca nada, sino con ese argumento de violencia femenina, diríamos hoy, de sacarle la ropa y ponerle la ropa y hacer este juego con la pollera y con la van a decir que Juana ha caído, que es relapsa, que ha caído 2 veces que ha pisado el palito. Entonces la condenan como relapsa a la hoguera. Sigamos. El obispo entra, constata que Juana se ha puesto los pantalones de vuelta y dice, está lista. Así que Juana en todas las 5 meses que tuvo de prisión inglesa no tuvo la comunión, no tuvo la misa, desde que ella lo pidió. Solamente el último día le van a llevar la comunión, le van a hacer un chantajeo, incluso porque como Collón no había obtenido ese arrepentimiento público que él quería, le piden de vuelta que ella reconozca en la hoguera, que sus voces se querían un reconocimiento oficial de ella público. Ella se niega y no obstante le dan la comunión a una teóricamente excomulgada. Recibe la comunión, sigue llorando, ¿dónde estaré hoy? Y le dice, bueno, ¿no crees en tus voces? Ah, sí, ellas me han dicho que Dios mediante, hoy mismo yo estaré en el paraíso. Sigamos. Le ponen esta mitra de ignominia, esta mitra de humillación, herética, relapsa, apóstata e idólatra, con 2 demonios, esto está todo descrito en las crónicas, y ella la última recriminación se la va a hacer a Collón. Obispo, yo muero por vos y apelo por esto a Dios. Cuando es una apelación, ella se llama el juicio de Dios, en la Edad Media se hacía mucho. Cuando no hay justicia en la tierra, tiene que actuar el cielo. Efectivamente, Juana pide que actúe el cielo, y enseguida de su muerte, Collón y varios de los que participan van a morir de manera trágica, espantosa, súbita, que realmente no deja duda a nadie de que el cielo hizo justicia. Sigamos. ¿Qué pide ella? Toda la muerte es realmente la muerte de Juana de Arco es el acta de una mártir. Por las crónicas mismas de su confesor, del que le tuvo la cruz, del que estaba al lado de ella, de un inglés que se convirtió. ¿Qué pide ella? Os suplico que me traigáis de la iglesia una cruz para tenerla elevada delante de mí hasta que yo muera, a fin de que la cruz
de donde Dios pendió esté en mí continuamente delante de mis ojos. Nadie tenía una cruz en ese momento. En el tribunal solemne de obispos, de cardenales y de abades, nadie tenía una cruz. Entonces un inglés conmovido saca de la leña unas ramitas y le cose una cruz y se la tira. Y Juana, que en ese momento le habían sacado las ataduras, besa esa cruz, se la pone en el pecho y dice: no, pero quiero una más grande. Esto no me basta. Entonces le dice al dominico, que le había confesado, le pide una cruz. Entonces el dominico sale corriendo y le trae una cruz procesional, que ella dice, ella la abrazó estrechamente y por largo tiempo, teniéndola consigo hasta que fue atada. Cuando Juana vio el fuego, me pidió que bajase del estrado y la levantara la cruz del Señor bien alta para que ella la pudiese ver, cosa que hice. Este es uno de los cuadros más hermosos que hay en ese momento. Sigamos. Y esa cruz está, es una de las reliquias de segundo grado, si quieren, que Juana besó. Está en una iglesita en Rouen, muy cerquita, que para este año, justamente el año pasado, que fueron los 100 años de su canonización, por primera vez esa cruz salió y se puso para veneración en la catedral de Rouen. Y yo fui un tiempo antes, la tenían en la municipalidad arrumbada, me la dieron así en la mano como que te dan cualquier cosa. Así que tuve la gracia de tenerla en mis manos sin que el que me la daba tenía noción de nada. Así que bueno, me alegré que después de unos meses se haya puesto para veneración excepcional en la catedral de Rouen. Sus últimas palabras fueron: Jesús, Jesús, yo no soy ni hereje ni cismática. San Miguel, Santa Catalina, mis voces son verdaderamente Dios, reafirmó su misión. Y no me han engañado, todo lo que he hecho lo hice por orden de Dios. Y con un fuerte grito entregó su alma diciendo Jesús, cosa que asombró a muchos, porque normalmente el quemado, lo que menos puede gritar, se va quemando todo por dentro y nunca puede gritar. Bueno, como nuestro Señor en la cruz, ella también exclamó un fuerte grito que conmocionó a todo, hasta los propios ingleses que lloraban. Y quizás el traje último y que más se asemeja a nuestro Señor Jesucristo es el que le hacen al corazón, porque el verdugo, que se convierte como una especie de San Longino, dice: a pesar del aceite, del azufre, del carbón que se le había puesto a Juana, su corazón no se había consumido ni reducido a cenizas. Es decir, el corazón de Juana quedó intacto, incorrupto. Por lo cual él estaba, el verdugo, admirado y como con un milagro evidente, y él le confiesa que piensa que no va a tener perdón de Dios por haber quemado una santa. El verdugo es el primero que reconoce que la canoniza. Ese corazón y todo el cuerpo de Juana y todas las cosas de Juana fueron tiradas por orden de los ingleses, justamente para que no se venere y para que se acalle su figura al río, al Sena. Hasta el día de hoy no ha sido encontrado, pero si Dios lo preservó de los fuegos, tranquilamente puede ser que lo preserve del agua y que tenga una misión que cumplir algún día. Hoy en día el lugar donde la quemaron es esta preciosísima escultura de un monárquico morraciano, del Sartre, que es bueno, la Juana quemándose. Esto es lo único que queda del lugar donde ella la quemaron. 20 años después, su mamá va a abrir el proceso en Notre Dame, el proceso de rehabilitación, no para canonizarla, sino para decir que mi hija no es una herética ni cismática ni nada, sino que era una fiel cristiana, que yo la crié, le enseñé el catecismo, etc. Hace una preciosísima defensa de Juana. La usan a la mamá y el proceso es muy... sería otra conferencia. El proceso de rehabilitación de Juana, por si no entendemos por qué la Iglesia tardó casi 500 años en canonizarla. Se la rehabilita, pero se la rehabilita a medias. El gran valor es que hay 120 testigos que conocieron a Juana y que, entre ellos su mamá, que van a declarar en ese proceso. Se la rehabilita y el proceso queda totalmente arrumbado, como que bueno, que era una buena niña, que abjuró, una cismática arrepentida, que abjuró en la hoguera, que reconoció sus pecados y que engañó al tribunal porque ella reconoció que venía del diablo, así que el tribunal la quemó bien. Así que el rehabilitado en realidad es Collón, no es ella. Así que bueno, es una rehabilitación a la inversa, a la inversa. Así que por eso la figura de Juana quedó, pese a que el pueblo y Orleans siempre la celebraron el milagro del levantamiento del sitio, quedó muy cuestionada, al punto, digamos, que cuando en pleno siglo XIX se empieza a rehabilitar su figura, gracias a que un historiador ateo de la escuela de Chartres, Julio Quicherat,
se da con las actas de Juana de Arco. Estaban en latín antiguo. Y él hace un trabajo titánico de traducir del latín al francés todas las actas del proceso de condenación que le habían hecho los ingleses, todas las actas del proceso de rehabilitación que le había hecho el rey. Y ahí se empieza a descubrir la figura de Juana de Arco gracias a la traducción de esas actas. Su figura empieza a salir de las cenizas. El obispo de Orleans es el que dice, bueno, pero esta es una santa que no tiene altares, eso es un milagro, hay que poner tiene que introducir su causa. Así que va a ser el obispo de Orleans el que empiece, y voy a continuar, es el Monseñor Lupanloup, pero es el que tuvo gran parte, hizo la gran parte de su proceso es Monseñor Touchet, que es otro obispo de Orleans, que es el que lleva todo, que tiene gran mérito de haber peleado, porque si 50 años, Juana no fue santa súbita, Juana tardó 450 años más 50 años de proceso, porque como pueden imaginar, cuando este Monseñor Touchet fue a Roma y quiso presentar a esta niña como un modelo para los salteros, un modelo para los católicos, le dijeron el que hacía de abogado del diablo, el que se buscaba la contra, que esta figura desapareció después del concilio, pero que era esencial para los procesos de canonización, le dice, vos querés canonizar, poner de ejemplo una niña que hizo la guerra, que se vistió de hombre, que batalló, que fue condenada por la iglesia y que fue quemada como cismática y herética. Vas a tener muchas pruebas y lo vas a tener que demostrar. Nosotros te queremos, pero lo vas a tener que demostrar, porque una monjita, una madre de familia, eso en Roma camina por sí solo. Pero esto, y bueno, fue así realmente, el proceso de canonización fue dificilísimo, pero Monseñor Touchet tuvo la gracia de verlo. Cuando entró, de hecho, al escritorio, porque San Pío X la proclamó, la beatificó, San Pío X tenía ya en su escritorio una estatua del cura de Ars y una estatua de Santa Juana de Arco cuando todavía ni siquiera era beata. Bueno, se la canoniza Benedicto XV, en una ceremonia apoteótica realmente. Juana de Arco fue declarada segunda patrona de Francia, junto con Santa Teresita, que fue declarada después. Y Santa Teresita es contemporánea, por eso está muy relacionada Santa Teresita con Juana de Arco, porque ella vive todo el proceso de heroicidad de las virtudes, toda la apertura del proceso de Juana, y ella escribe varios poemas y escribe 2 obras de teatro en las cuales ella misma sale disfrazada de Santa Juana de Arco y quema parte de su vestido. Y bueno, quizás esta sea la foto más famosa que tenga de Santa Teresita representando a Santa Juana de Arco. Así que las dos desde el cielo son con las copatronas de Francia, y si ustedes van a Francia, en todas las iglesias de Francia tiene que haber una Santa Teresita y una Santa Juana de Arco. Incluso ahora que se quemó Notre Dame, cuando se cayó la aguja principal, la estatua de Santa Juana y de Santa Teresita quedaron totalmente intactas. Para terminar, ya termino, yo le dije que de Juana no queda nada, pero a partir queda la cruz esta, que es bastante escondida y no se conoce casi nada. Por otra intervención realmente milagrosa, en el 2016, año jubilar, justamente año jubilar para el Epuyán Belé, que cayó, Viernes Santo cayó 25 de marzo, en el 2016 reapareció una reliquia muy olvidada, pero que está constatada, que es el anillo que Juana de Arco tenía, que sus papás le regalaron cuando ella hizo la primera comunión, que llevó durante las batallas, y que el obispo Collón, cuando la juzgó, se lo sacó pensando que el anillo, como el estandarte y otras cosas, podían tener algún valor mágico, un poder especial. Así que se lo sacó. Y ella le dice, pues devuélvame el anillo. Y Collón, no te lo devuelvo. ¿Cuál anillo? Y bueno, ella lo describe. Un anillo que dice María, la Virgen María y Jesús, Salvador de los hombres. Y lo describe que tiene una cruz. Y ese anillo, en el 2016, se puso en venta en una subasta pública en Londres. Los franceses, hay un francés católico, tradicionalista, que se llama Philippe de Villiers, que ha fundado un parque donde se cuenta toda la historia sacra de Francia. Lo venía siguiendo al anillo, y cuando se avivó, le pusieron mandó, no fue él porque él es una figura pública, pero mandó a su hijo y se presentó a la subasta pública. Y el anillo empezó con una base de 20.000 euros, su hijo fue con 350.000 y se quedó corto, porque subiendo, había chinos, japoneses, había
Pero el rey Monsieur Hollande había dicho que él no, Francia no estaba interesada en ese objeto histórico. Y de Villiers dijo mejor, porque para nosotros no es un objeto histórico, para nosotros es una reliquia, y la vamos a recuperar y vamos a pagar ahora la cautividad de Juana que no la pagamos en su momento, la vamos a recuperar. Así que el Puy du Fou, que es este parque, a cargo de Philippe de Villiers, compró el anillo por 276.000 euros, volvió, todo en secreto, volvió y preparó una entrada triunfal, que fue como una resurrección de Juana realmente, como una verdadera aparición de vuelta de Juana, todo un signo que haya aparecido justamente en un año jubilar, digamos, donde fue traído bien en un palio, bajo un palio, y donde se puso ahora para veneración en la pequeña capilla de Puy du Fou. Ahora en realidad le están haciendo una capilla mucho más grande, pero transitoriamente está una pequeña capillita que no entra más de 10 personas, pero se puede venerar, se puede rezar. Lo atacaron muchísimo, digamos, lo atacaron muchísimo al anillo diciendo, bueno, una niña entró disfrazada de Juana de Arco. Es el anillo de la I, la H y la S, el Jesús, la M, a ver si hay otra. Ajá. Acá está María, son letras góticas, es una R. Y bueno, este anillo, que no solamente está certificado con rayos láser, con Oxford, con el Museo de British Museum, etc., sino que ahora ha hecho un milagro, que nos contó el mismo Philippe de Villiers, contó, pero no lo puede contar porque todavía no está certificado, que un matrimonio que tenía muchísima veneración a Juana de Arco, la señora se estaba muriendo de cáncer y le pidieron tocar el anillo de Juana de Arco. Y Philippe de Villiers dijo, no, tocarlo no, porque ya está en una caja blindada que no se puede tocar, pero sí, ustedes pueden pasar todo el tiempo que quieran adentro y yo les cierro la capilla y pasan todo el tiempo que quieran. Este matrimonio estuvo rezando frente al anillo, pidió la gracia de la curación. Y la señora fue curada súbitamente, totalmente e inmediatamente, y ahora tienen que ver la parte del tiempo, por eso hasta que no se certifique no puede hacerlo conocido, pero dice, bueno, eso hay muchísimas conversiones que, bueno, que no se pueden certificar con papelito, pero que se hace, que es una manera de tenerla presente a Juana. Bueno, con eso termino, cualquier cosa que preguntas porque me pasé de la hora. María de Avignon, que esa tuvo contacto con el Delfín, que era muy conocida, y que es la segunda, una profecía es de María de Avignon, que puse yo, que esa era contemporánea y la conoció al Delfín, así que al Delfín le llegó por la vidente directamente, y la otra es del siglo V, que ya venía detrás de Vox Populi, sí. Y después hay otras muchísimas, El padre Eirols ha escrito un libro chistito, pero que habla solamente de las profecías que cada santo tiene un papel en cada época. ¿Cuál es el papel fundamental de Juana de Arco en la historia o en Francia en ese momento? Bueno, ahí hay muchos, bueno, cada autor ha tenido lleva agua para su molino y yo he meditado mucho esto, pienso que para su momento y para nuestro momento también, porque Dios la ha canonizado justo en el siglo XX, lo cual es providencial también, que haya tardado tanto tiempo y que nosotros hayamos sido, no testigos, pero que haya sido una santa de nuestros tiempos, una santa de los tiempos modernos. Sin duda que la situación, incluso hoy, de Francia no sea, y de la Iglesia no sea tan lejana, porque tenemos dos papas, tenemos a los musulmanes adentro, tenemos el COVID, tenemos muchísimas cosas que mutati mutanti podrían aplicarse. Nos falta una Juana de Arco, ¿no? Nos falta una, como la definen, el ángel de la política divina. Hay un sacerdote que la define así, que yo creo que es una de las mejores definiciones que tiene. El ángel de la política divina, porque es una santa que viene a poner de vuelta en valor la patria, puede ser la misión de cada patria y cada país, en particular de Francia como hija mayor de la Iglesia, el valor que tienen las fronteras, el valor que tiene la historia, el valor que tienen, porque si quiere, como decíamos, Dios no odia a los ingleses, los quiere fuera de su territorio, que Francia, y que juntos, yo me olvidé decirle, Juan le dice, hagamos juntos con el rey de Inglaterra una cruzada para recuperar el Santo Sepulcro.
creo que el valor más grande que tiene su figura es esto, de mostrarnos que casi como cada nación tiene un ángel, cada nación tiene una misión que cumplir y que Dios, en el punto más desesperado y más humillante para una nación, puede intervenir y puede bajar, como dice San Pío X, justamente con Juana de Arco, bajar y dibujar con su dedo en la arena, demostrarnos que con lo que no cuenta, con lo más débil, puede hacer un milagro y que no tenemos que desesperar, incluso nosotros en este momento. No tenemos un canto a la esperanza y al humor de Dios de elegir una niña que a los 17 años y a los 19, pues son 3 años de vida pública, a los 19 la quemaron y que cambió el rumbo de la historia y de la iglesia también. Sí. Profesor de la charla, así que... Fue Dardo el que hizo una reseña magnífica del libro, así que no solamente lo ha leído una vez, sino que me parece que lo ha leído unas cuantas veces. Yo le quería agradecer especialmente porque fue la reseña más seria, más profunda y la única. Bueno, la gratitud es con la hermana que vino y se tomó el tiempo. El libro no es un ladrillo, no es un adobe, es divertidísimo. No es tan largo, lo que pasa es que hoy día a los jóvenes les cuestan los libros que no son diminutos. Bien, es lindísimo. Es muy lejos de ser un libro erudito, es un libro apasionado. Es una defensa, sobre todo lo divertido para un abogado es ver cómo se armó la trampa espantosa, horrorosa, hecha por clérigos, para condenarla y cómo luego en el proceso posterior, que decíamos de reinstalación, la preocupación de todos ellos es sacar la responsabilidad de todos esos clérigos de esa porquería que habían hecho. Y cómo eso va a venir a descubrirse mucho más tarde. Así que es un libro que desata o desenlaza una intriga jurídica y no poco tiene que ver la profesión de la hermana de la abogacía en el desarrollo del libro, porque tiene mucho de jurídico. Así que les digo, no es un libro ni erudito ni especializado, sino muy divertido. Es un libro jurídico, podríamos decir, de una literatura jurídica, porque atenta a ese tema. Y a uno recién se da cuenta de un hecho que no se tuvo en cuenta ni siquiera en el proceso de canonización. Es decir, que luego se descubre, y aún posteriormente al proceso de canonización, y por eso la atrevida de la hermana se atreve a solicitar una especie de revisión de esa canonización, en la cual a ella le queda corta lo de virgen y santa, y pide el martirio, es decir, pide la declaración de mártir y de reina de Francia, con el tema de la triple donación. Por un ratito fue reina de Francia. Bueno, gracias, hermana. Muchas gracias. Mario, que pese a que él no ha leído el libro, me parece. Quería hacerle un obsequio, no por mi primo porque no ha leído el libro justamente, sino quiero hacer un obsequio a la fraternidad, a este priorato en particular, pero a la fraternidad en general y a Monseñor Lefebvre para agradecerle todo lo que ha hecho por la iglesia, por la misa de siempre. Así que para mí, como yo le dije al principio, es un honor haberles dado la charla a ustedes, por la clase de público que tengo, pero por toda la historia que tiene la fraternidad. Entonces, a manera de agradecer, les quiero dar una réplica del anillo de Juana de Arco. Es la réplica de la reliquia, o es una réplica, no es la reliquia, pero es una manera de tenerla presente a Juana, para que se acuerden de Juana, para que se acuerden de mí, para que recen, porque hay una frase muy linda cuando
al padre Castellani le preguntan ¿dónde estaba la iglesia cuando estaban juzgando a Juana de Arco? ¿Dónde estaba la iglesia? Y el padre Castellani contesta, la iglesia era Juana de Arco, nuestra padre de la iglesia, justamente porque esos obispos, cardenales, etcétera, que la juzgaron, ni siquiera reconocían al Papa, ni siquiera estaban en otra iglesia. Y ella representaba la fe, el credo, la tradición. Y he pensado mucho esa frase, la he pensado aplicada a Monseñor Lefebvre. ¿Dónde estaba la iglesia? Bueno, la iglesia era Monseñor Lefebvre. Así que bueno, cada vez que vean a Juana, vean. Muchas gracias. Padre, el Hijo y Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.